Hola, hola, ¿cómo están? Amigas, amigos que están sintonizando esta radio en esta tarde. Los bendecimos en este momento por estar sintonizando esta radio y por estar con nosotras en esta sintonía, en este programa que hemos titulado Mujeres de Propósito. Queremos bendecirlos en este día y agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da a nosotros de poder comunicarnos con ustedes y que ustedes nos den la oportunidad de entrar a sus hogares. Me acompañan en esta mesa mis compañeras de equipo, mi compañera Jorgelina, que ya la saluda. Hola, ¿cómo están, audiencia querida? Y Mariela. Hola, bendiciones para todos. Y quienes habla Isabel Pérez, así que con ustedes vamos a transitar estos 60 minutos hablando de algo muy interesante. Estamos en el mes de la Biblia. Queríamos tocar este tema porque la Biblia es la que sostiene nuestro cristianismo. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, los que creemos en Dios, y queríamos hablar de ella. ¿Por qué este mes de septiembre, el mes de la Biblia? Hay dos hitos importantes que vamos a tocar hoy. Pero antes de comenzar con el tema, así usted se va preparando, va buscando su cuadernillo, su lapicera y vaya apuntando porque hay temas y cosas muy interesantes que vamos a tratar en el día de hoy y les va a servir para su vida, porque la palabra de Dios tiene cosas sumamente interesantes. Les voy a dar nuestros teléfonos para que nos puedan llamar. Recuerden que hoy vamos a hablar de la Biblia, la palabra de Dios. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos 430429, te lo repito, 430429. Puedes mandarnos un WhatsApp, un mensajito, WhatsApp, nos manejamos con WhatsApp, así que podés mandarnos tu saludo, algún mensaje, algún comentario, algún tema que quieras que tratemos, ¿por qué no? Lo tendremos en cuenta. Y también podés mandarnos tus saludos o mensajes o comentarios a nuestro mail, vision99.1cna@gmail.com. Y también tenemos redes sociales, Facebook e Instagram, FM Visión 99.1. Hoy te vamos a hacer una propuesta, a vos que nos estás escuchando y que siempre te comunicas con nosotras y nos mandás tus mensajes, tus saludos. Hoy te vamos a hacer una propuesta, ya que estamos en el mes de la Biblia, y sé que como cristiana que lees la Biblia y conoces textos bíblicos, te vamos a hacer una propuesta para que también podamos interactuar. ¿Cuál es la propuesta que tenemos, Jorgelina? A ver, contale a la audiencia. Podés mandarnos tu mensajito contándonos cuál es tu versículo favorito, cuál es tu palabra guía, cuál es esa palabra que te acompaña a la hora de hacer tus oraciones, ¿sí? Para las que conocen la palabra y aman la palabra de Dios, esa es la propuesta. Bueno, muy bien, ¿ya escucharon? Así que busquen en su corazón, en su mente, cuál es ese texto de la Biblia que más las atrapa, que lo tienen siempre en su mente y en su corazón. Siempre tenemos un texto que nos acompaña en los momentos lindos, en los momentos tristes, en los momentos de angustia. Siempre tenemos un texto favorito. Así que te hacemos esa propuesta y queremos después ponerla al aire, a ver qué nos dijiste, a ver si coincidimos, o cada cual tiene sus gustos personales en cuanto al texto. Bueno, como te estábamos diciendo, hoy vamos a hablar de la Biblia porque estamos en el mes de la Biblia. Y te decía, ¿por qué el mes de septiembre? Porque un 26 de septiembre del año 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir 260 ejemplares de la Biblia en idioma español. Se conocían las Biblias en latín, en griego, en arameo y en hebreo, pero no en español. Así que estamos sumamente agradecidos por todas estas personas que arriesgaron su vida para que llegara hoy la palabra de Dios a nuestras manos. Así que un 26 de septiembre de 1569 se imprimieron 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. ¿Sabés por qué la Biblia del Oso? Porque en su portada tenía un osito que se estiraba para tomar un panal de miel.
era la idea para que nadie pusiera otro dibujo u otra cosa que no sea realmente estar ansioso por degustar de la dulzura de la palabra del Señor. Eso en realidad era el significado, ¿no? Degustar o comer algo dulce a nuestra alma, ¿no? Era la miel. Por eso se la conoce como la Biblia del oso. ¿Quién fue el que la escribió? Es decir, la tradujo al español, fue Casiodoro de Reina, y luego fue revisada por Cipriano de Valera. Por eso las versiones que nosotros usamos los evangélicos es la Reina Valera y revisada por Cipriano de Valera. Y también otro hito importante que sucedió en septiembre fue un 30 de septiembre en años anteriores. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín, y se la conoce a la Biblia como la Biblia Vulgata. Entonces, bueno, por eso septiembre es el mes de la Biblia en relación a las traducciones que tuvo la Biblia. Un dato interesante, ¿no? Y hablando de la Biblia, el propósito de Dios siempre ha sido mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. ¿Cómo hacía Dios para llegar hasta nuestros días si no hubiera estado la Biblia escrita, impresa? Pero la Biblia fue pasando por años, siglos. Ustedes saben que la Biblia lleva una historia de 1500 años. El primero que escribió la Biblia fue Moisés, quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco, y después continuaron escribiendo los diferentes profetas que se encuentran en la Biblia, reyes escribieron, y también después encontramos todos los libros del Nuevo Testamento, que fueron escritos por los apóstoles, seguidores de Cristo, y también podemos decir que personas que realmente estaban en contacto con Dios. ¿Y cómo llegó hasta nuestro día? Hubo gente que se encargó de recopilar todos estos escritos. La Biblia no siempre estuvo impresa en papel, porque la Biblia se conoce desde mucho antes de que existiera el papel y el lápiz. Antiguamente la Biblia o los escritos, los manuscritos, por ejemplo, Moisés cuando escribía en hojas de papiro. El papiro se sacaba de un árbol y bueno, ahí ellos imprimían lo que Dios le iba diciendo, porque la palabra de Dios, la Biblia, si bien está escrita por 40 autores diferentes, de distintas épocas, distintas culturas, distintos lugares, fue inspirada por Dios. Es decir, el autor general, la mente maestra, la mente que ponía que escribir era Dios. Es por eso que la Biblia tiene una coherencia a través de los años, tiene un hilo conductor, que toda la Biblia se refiere a Cristo. Si ustedes escuchan la palabra del Señor cuando se predica, van a ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo remite a Jesucristo. Entonces, ¿quién pudo haber escrito una Biblia con tantos detalles, con tanta unicidad que la une desde épocas y lugares remotos? Y todos tienen un sentido, tienen una coherencia, un estilo, y ese pudo haber sido la mente de Dios. Esa mente de Dios que fue inspirando a hombres para escribir la palabra. Hay un texto en la palabra que dice que toda palabra fue inspirada por Dios y fue dada a grandes hombres. Esos hombres, Dios desde adentro le fue soplando, lo fue guiando, desde adentro de su alma, de su espíritu, le fue guiando para ir escribiendo la mente de Dios, lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Otra de las cosas que por ahí quería comentarle es que la Biblia, ¿por qué se llama Biblia? Porque en la Biblia que conocemos en ningún lugar está escrita la palabra Biblia. Biblia significa compendio de libros o conjunto de libros. Por eso que la Biblia tiene 66 libros y esos 66 todos juntos forman la Biblia. Por eso es que se le llama así Biblia o compendio de libros.
y como ya le dije, que fue escrita por más de 40 autores que vivieron en distintas épocas. En un lapso de 1500 años se fue recopilando toda la información. Fue más o menos desde el año 1400 antes de Cristo hasta el año 98 después de Cristo, que fueron los últimos escritos de los apóstoles. Es el libro más antiguo del mundo y aún sigue en vigencia. Fíjense si no es un libro poderoso. Y durante siglos hombres intentaron quemarla, destruirla. Estos fueron reyes, césares, hasta líderes religiosos intentaron destruirla, pero no pudieron. Hubo un rey en el año 306 después de Cristo que ordenó erradicar a todos los cristianos y a todas las Biblias, pero siempre quedó algún resto para que la Biblia continuara a nuestros días. En el tiempo de la Inquisición también fueron quemadas Biblias y muchos líderes cristianos y creyentes fueron torturados, aprisionados, muertos en la hoguera. Y se utiliza, como le contaba, se utilizaban hojas de papiro y después también se comenzaron a utilizar cueros de animales para realizar la escritura. Pero ¿qué pasó? Tanto el papiro como los cueros de animales, donde se hacían los rollos o los pergaminos, no se conservaban por mucho tiempo. Entonces comenzaron a aparecer los copistas, o se les llamaban también los masoretas, donde ellos se encargaban de transcribir toda la Biblia a mano, así que les llevaba mucho tiempo la transcripción de la Biblia para ser escritos, porque si el manuscrito originario era destruido, no le quedaba más evidencia de la palabra, pero Dios, en su mente que sabe todas las cosas, fue levantando hombres que se dedicaban a hacer este trabajo, a copiar, y encerrado en monasterios o en lugares secretos, escribían y escribían y escribían por años la palabra de Dios. Y acá podemos llegar a una conclusión que nos dice la palabra de Dios en Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Todo puede terminar, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre, porque es la palabra de Dios. Seguimos en un momentito, nos vamos a una pausa musical y luego continuamos. ¿Sabías que a pesar de estar confinados y cerradas las iglesias, podés recibir lo que Dios tiene para darte? Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas y los domingos a partir de las 18:15 horas. Podés escuchar la palabra en vivo del pastor Horacio Pérez. Es muy fácil. Desde tu Facebook, búscalo como Horacio Pérez y sumate. FM Visión, nacida para servir y acercarte a Dios. Con vos en cada momento de tu vida. Estamos otra vez con ustedes, amigos. Estábamos escuchando. La Biblia dice, ¿cuántas cosas nos dice la Biblia, no es cierto? Nos enseña, nos educa, nos corrige, nos acompaña. ¿Cuántas cosas nos dice la Biblia? Yo te animo, a vos que me estás escuchando, si tenés una Biblia, abrila en casa. Es el libro por excelencia. Nada va a llenar más tu vida que leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esa palabra que entra dentro tuyo y comienza a trabajar, comienza a transformar. No va a ser como leer un diario, leer una revista. Va a ser la palabra de Dios. Va a ser lo que Dios ha dicho que a vos te va a hacer bien. Entonces yo te animo a que leas la palabra del Señor. Hay una frase que dice que la palabra de Dios llene tu memoria, gobierne tu corazón y guíe tu vida. Es verdad, que la palabra de Dios sea todo eso en tu vida, que esté en tu mente, que esté en tu corazón, porque esa va a ser la que va a guiar tu vida.
estábamos hablando de la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia, y es la palabra que Dios nos ha dejado. Y como dijimos, Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. ¿Y de qué manera lo iba a hacer si no nos dejaba su palabra escrita? Por eso es que tenemos la palabra de Dios. Y estaba contándole un poquitito de la historia, y me había quedado en contarle que el Antiguo Testamento fue recopilado por primera vez en el año 300 antes de Cristo, es decir, 3 siglos antes de que Jesús naciera. ¿Y saben quién lo hizo? Fue un rey que vivía en Egipto, pero que era griego, se llamaba Ptolomeo II. Este hombre en Alejandría, que pertenece a Egipto, tenía una biblioteca muy grande. Entonces él quería que fuera la mejor del mundo, que no le faltara nada. Entonces él había escuchado que estaban los escritos de los judíos, el Pentateuco. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a 70 sabios judíos a Alejandría a traducir los textos sagrados del Antiguo Testamento, que ya lo tenían los judíos. Él quería que lo tradujeran del hebreo y arameo al griego. Y es así como surgió la Biblia, que se llamó la Septuaginta o la Biblia de los 70. Así como surgió esa Biblia 300 años antes de Cristo. Pero falta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo, obvio, porque lo que yo le conté recién es antes de Cristo. Y como le conté anteriormente, fueron escritos por apóstoles y por los discípulos de Jesús. Bueno, ahora vamos a comentar con las chicas acá cómo está dividida nuestra Biblia, porque es un libro, le dijimos, con 66 libros, pero está dividida en 2 grandes partes. Está el Viejo Testamento o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo está compuesto el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Comienza narrando la creación del universo y la historia de la humanidad. Habla sobre el pueblo escogido por Dios y el pacto que Él hizo con ellos. Contiene además palabra específica por parte de Dios para el pueblo de Israel, a través de los profetas y de algunos libros de sabiduría y poesía. ¿Y el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Comienza hablando con el nacimiento de Jesús, habla sobre el cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento y también del nacimiento de las iglesias, y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. Está dividido en 4 secciones, que es Evangelios, sería el libro de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Libros históricos, historias de las iglesias primitivas. Cartas pastorales o epístolas. También el libro profético, que sería el Apocalipsis. Muy bien. Así está dividida nuestra Biblia, en 2 grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y fíjense lo importante que fue el nacimiento de Jesús, porque partió la historia en 2. Y entonces la Biblia está desde la creación hasta el nacimiento o hasta el surgimiento de Juan el Bautista, y después el nacimiento de Jesús. Vemos el Antiguo Testamento, y a partir del Juan el Bautista y Jesús, el Nuevo Testamento, y dentro de ello los diferentes libros. Así que bueno, esa es la palabra de Dios que hoy tenemos como nuestra base para vivir, nuestra base para regir nuestra vida. Ahí Dios nos habla de forma maravillosa. Ahora vamos a seguir comentando un poquitito. A ver, la Biblia nosotros la llamamos los cristianos que es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? A ver, ¿quién me comenta? ¿O qué es lo que la palabra de Dios es para nosotros? A ver. ¿Por qué siempre la llevamos con nosotros? ¿Por qué siempre llevamos ese libro tan valioso para nosotros? ¿Por qué la amamos? ¿Por qué la publicamos? La comentamos y la predicamos en nuestras iglesias. La palabra de Dios es lo que Dios ha magnificado mayormente. En Salmo 138:2 nos dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tus misericordias y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Teniendo en mente que no hay nada más grande que Dios, lo cual su nombre expresa, podemos entender fácilmente qué es lo que Dios quiere decir de Él. Él ha engrandecido su palabra por sobre todo lo demás. Si entonces queremos un pensamiento correcto del valor de la palabra de Dios, aquí está ese pensamiento, que Dios mismo nos lo ha dejado,
Para Él no hay nada más valioso que su palabra. No hay otra que tenga más valor que la palabra del Señor. Dios la ha engrandecido de tal manera a la Biblia, a lo que Él ha dicho, porque es la palabra del Todopoderoso. No hay otra palabra que supere lo que dijo Jesús. Usted podrá leer, como le dije hoy, lo que dijo algún pensador, algún filósofo, alguna persona importante. Esas palabras con el tiempo dejan de ser, pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que Dios la ha hecho grande, la ha magnificado, la ha engrandecido. Otro punto de la Biblia. La palabra de Dios es alimento para la vida. Mucha gente piensa que el pan, el agua y la comida en general es lo único que se necesita para vivir. La verdad es que la comida física es necesaria para sobrevivir y satisfacer nuestro hambre, pero de acuerdo a Jesucristo no hay nada más que se necesita para hacer de nuestras vidas una simple sobrevivencia. ¿Qué es, Mariela? Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, el Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De acuerdo con este pasaje, para hacer de tu vida una vida de abundancia y no solo sobrevivir, lo que necesitas es toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es lo que a vos te alimenta, es lo que a vos te sacia, es lo que a vos te nutre, te satisface, te alimenta, te hace crecer, te hace madurar, aumenta tu fe. Todos los días tienes que tener ese anhelo de alimentarte con la palabra de Dios. Así como tu cuerpo necesita comer todos los días, también tu espíritu necesita ser alimentado de esa palabra que realmente sacia, que te llena y que realmente te hace crecer. Miramos otro pasaje, Mariela. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los recién nacidos no pueden vivir sin leche. Se levantan cuando duermen y lloran porque quieren alimento. De igual modo, como los recién nacidos no pueden vivir sin leche, así nuestras vidas no pueden ser sin la palabra de Dios. No tenemos que decidir si necesitamos la palabra de Dios o no. Es un hecho que la necesitamos. Así como es un hecho que físicamente para sobrevivir necesitamos comer algo, es una verdad inalterada que verdaderamente para vivir necesitamos la palabra de Dios. Siempre, siempre, recuerden, todos los días tienes que comer un poquitito de la palabra de Dios. Todos los días tenés que recurrir a ese libro que está en tu casa y si no lo tienes, búscalo, descárgalo en tu celu, tenlo, pero ahí vas a tener la palabra realmente de Dios. Eso es comer todos los días, alimentarte, porque te va a saciar. Sin la palabra de Dios, nuestra vida no tiene un rumbo fijo, nuestra vida no sabe hacia dónde ir, porque es la que nos instruye, la que nos alimenta nuestra alma. Otro puntito. La palabra de Dios es la verdad. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. Es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas sin temor a ser decepcionados. Es en esa palabra donde se habla de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y de las cosas maravillosas que logró para nosotros. Es esa palabra la que dice que si confiesas que el Señor Jesús es tu Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, salvo serás. No se trata solo de una frase positiva o de una palabra religiosa, es la verdad. Si lo haces serás salvo y si no simplemente seguirás tu vida sin salvación. La verdad es la verdad. No la puedes cambiar, no la puedes alterar, es inalterable, solo puedes aceptarla o rechazarla. En Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La verdad sigue siendo hoy la verdad, mañana y después de 1000 o millones de años. Y la palabra de Dios es la verdad, la única que tiene duración eterna. ¿Sabías que el ser humano está en una constante búsqueda de la verdad? Siempre el ser humano busca la verdad. Los grandes filósofos siempre han filosofado sobre qué es la verdad.
y nunca han encontrado un sentido a las preguntas más fundamentales de la vida. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Por quién fui creado? ¿A dónde voy? ¿Qué sucede después de la muerte? Y muchas personas han llegado al nivel de la locura en su afán de conseguir la verdad. Otros se cansaron por no encontrarla y se resignaron diciendo, por lo tanto, que la verdad no existe. Pero la verdad existe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ante Pilatos? Pilatos le dice, ¿y tú quién eres? Y Jesús le dijo, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? En realidad la verdad estaba frente a sus ojos, la verdad estaba ante él, había predicado, pero nadie quiso hacerle caso a esa verdad, porque es más fácil cuando estás tan cegado por la mentira, creer en la mentira que en la verdad. Por lo tanto, es difícil a veces para el mundo acercarse a la verdad, porque están contentos, están felices, satisfechos con lo que le ha dicho el mundo, ¿no? Así que acércate a la palabra, porque en la palabra de Dios está la verdad y toda la respuesta que vos necesitas para tu vida. ¿Pasamos a otro puntito? Falta, a ver. En Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. La palabra de Dios permanece para siempre, no necesita actualización. El Dios que respaldó esa palabra hace más de 2000 años es el mismo hoy y también siempre. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algunas veces para el hombre son suficientes unos minutos para cambiar de opinión. La variación es algo muy frecuente en el hombre, pero con Dios no la hay, ni siquiera la más remota señal de ella. La palabra de Dios, siendo la verdad y respaldada por un Dios que no cambia, es ciertamente el fundamento más seguro para nuestras vidas y lo único de lo cual podemos aprender sin temor a que nos fallen. Ahí estamos seguros, es eterna y es verdadera. Bueno, nos vamos a otra pausa musical y en un momentito regresamos con ustedes. No se olviden de mandarnos el texto que a ustedes más les gusta. Recuerden en sus mensajitos. Ya volvemos. Estás sintonizando FM Visión 99.1. Transmitiendo desde estudios ubicados en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Recordá que en FM Visión tenemos redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como FM Visión 99.1. Sumate y seguinos. Estábamos escuchando Tu palabra de Marcela Gándara. Esa palabra es el aceite que sana nuestras heridas, el agua que sacia nuestra sed, el sol que nos da vitalidad, esa voz que nos aconseja, esa miel, esa melodía, ese refugio. Su palabra me sostiene en momentos de tristeza, soledad, en momentos de pérdida, en momentos de escasez. Eso hablaba esta canción. Tu palabra es todo eso para tu vida, para mi vida. Te recuerdo, te habíamos hecho una propuesta al principio del programa. ¿Qué texto de la Biblia es a vos el que más te llena? Ese texto que siempre lo tenés en tu boca y en tu corazón. Mándalo a nuestro teléfono 430429 y al finalizar el programita lo vamos a leer y vamos a dar tu nombre. Así que ahí te mandamos esa propuesta, que estamos en el mes de la Biblia, esa palabra que nos enseña, nos instruye. Una frase: conocer la Biblia es bueno, conocer a su autor es extraordinario. El autor dijimos que era nuestro Dios, así que a través de la Biblia lo vas a conocer a Él. Estábamos siguiendo puntitos
¿Qué es la Biblia para nosotros? Habíamos dicho que la Biblia Dios la ha magnificado, es el alimento para nuestra vida, la palabra es la verdad y es eterna. ¿Y ahora qué sigue? ¿La palabra? La palabra es palabra pura. Una de las cualidades que la verdad tiene por definición es pureza. Entonces, la pregunta sería, ¿es pura la palabra de Dios? Sí y sí. ¿Cuánto? Para ver la respuesta a esta pregunta, vayamos al libro de los Salmos, Mariela, donde leemos. En Salmo 12:6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios no tiene impurezas, no es una palabra a la que tengas que disculpar por sus errores, ni una palabra que necesita ser refinada antes de usarse. Por el contrario, es una palabra pura y de hecho tan pura como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto es, no puede ser más pura. Es por eso que la amamos. Su pureza, perfección y exactitud verdaderamente refleja la perfección y precisión de su maravilloso autor, Dios nuestro Señor. Cuando decimos palabra pura, cuando decimos la pureza, no imaginamos algo inmaculado, algo limpio, algo que no tiene mancha, algo que no está sucio. Esa es la palabra de Dios. Nadie la ha podido adulterar, nadie la ha podido ensuciar. Dice la palabra del Señor que ni un tilde ni una jota va a perecer de la palabra. Significa que la palabra del Señor va a permanecer tal cual salió de la boca de Dios. Por eso es pura. Cuando algo es adulterado, quiere decir que alguien le coloca algo adentro que ya la adultera. Suponete vos cuando compras leche y le agregás algo, es una leche adulterada, no es pura, no es como salió de la vaca, así con todos los nutrientes que tiene que tener. Cuando ya le agregás o le sacás o la contaminás con otra cosa, ya no es pura. Pero la palabra de Dios es pura. Es lo que está en la mente de Dios, con todos los nutrientes necesarios para que a vos te nutra. ¿Sí, chicas? Y además la palabra de Dios es fuente de gozo. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que halla un botín. Mucha gente trata de encontrar gozo mediante poseer grandes cantidades de dinero. Sin embargo, como ya vimos, no se puede sobrevivir solo de pan. No se puede comprar el ingrediente que da una verdadera vida de gozo real. ¿Cuál es ese ingrediente? La palabra de Dios. La palabra de Dios, aparte de todas las cosas que ya hemos visto hasta ahora, también trae gran regocijo. De hecho, trae gozo como aquel que encuentra un gran tesoro. No necesitas ganarte la lotería para tener gozo. Lo que necesitas es ir a la palabra de Dios cada día, estudiarla, creerla, guardarla en tu corazón. Cada vez que lo hagas, tu gozo irá en aumento, como aquel que encuentra un gran tesoro. ¿No es maravilloso el tener tal fuente constante de regocijo? No es un gozo que depende de las condiciones, la suerte u otras cosas, sino de Dios y su maravillosa palabra, la Biblia. Ella puede cambiar tu estado de ánimo, así que te animo. Cuando estés triste, cambia esa tristeza por alegría, yendo a la palabra del Señor, porque ella es tu fuente de gozo. Donde hay una fuente, es una fuente que brota gozo, brota alegría, te trae paz, te trae tranquilidad. Cuando estás angustiado, cuando tenés miedo, cuando tenés desconfianza, cuando tenés temor, acércate a la Biblia y ella va a ser la que va a cambiar todo lo que a ti te pasa, lo va a transformar en lo opuesto, en la bendición del Señor. En Salmo 119, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Y también es lámpara a nuestros pies la palabra de nuestro Señor. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Para andar en el camino se necesita luz, ya sea física o artificial. El hecho es que sin ella no podemos caminar. El camino de la vida no es una excepción a esta regla. Para caminar por este camino necesitas la luz para iluminarlo. ¿Dónde vas a encontrar esa luz? La respuesta es en la palabra de Dios.
Al seguirla caminarás por un camino lleno de luz. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día se aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salmo 84:11, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es como el sol, por lo cual, siguiendo su palabra, es como andar por un camino iluminado por tanta luz, como la luz misma de su autor. Este es la luz de Dios. La luz. Cuando hablamos de luz, Jesús en una oportunidad dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dice otro texto que dice, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Jesús era la luz, porque Él era la palabra hecha hombre. Ahora decimos que la palabra está escrita por Dios, está escrita en un libro, pero Jesús en ese momento cuando caminó, Él era la palabra, porque en su vida era todo un testimonio puro de lo que era Dios y el reflejo de esa luz perfecta que era Dios, porque Él era Dios. Entonces, ahí podemos ver que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y Jesús era la luz del mundo. Cuando nos acercamos a la luz, nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la palabra de Dios, que es luz, ella te abre los ojos, ella te hace distinguir el camino para que vos camines seguro, para que vos camines confiado, te ilumina la mente para entender el propósito de Dios, porque te alumbra tu corazón. Sigamos. La palabra de Dios es nuestro deleite. Salmo 119:77. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Puede ser que algunas veces vengan periodos difíciles en los cuales puede que haya ligera y temporal aflicción. Sin embargo, eso no significa que en estos tiempos la palabra de Dios deja de ser fuente constante de gozo, la lámpara a nuestros pies y el alimento para nuestras vidas. No hay situación ni circunstancia que pueda hacer que la palabra brille menos de lo que es o pierda su valor. Dios es el mismo Dios, amoroso y poderoso, tanto en las buenas como en las malas. Su palabra es la misma palabra confiable. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado de mantener la flama de la palabra siempre encendida en nuestros corazones. Tristeza, presión, aflicción, puede que algunas veces vengan, pero no podrán vencernos mientras que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Dios es un Dios fiel y siempre nos hará más que vencedores si confiamos en Él. La palabra del Señor es nuestro deleite, nuestra delicia, es donde nosotros nos degustamos. ¿Vieron cuando a veces comemos una comida y decimos, ay, qué delicia, qué es esto, qué rico, qué sabor? Bueno, así es la palabra de Dios para nosotros. Es nuestra delicia, nuestro deleite, nos gozamos, nos disfrutamos ese momento cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que tenemos que comer de esa palabra y va a ser dulce a nuestro paladar. Tenemos otro textito, a ver. Salmo 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Qué maravilloso, ¿no? Si tu ley no hubiera sido mi delicia. Bueno, nos vamos a otro corte musical y ya regresamos con todos ustedes. Centro Nacional de Adoración informa que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Centro Nacional de Adoración Peguajó. Suscríbete, dale clic a la campanita, así podrás recibir notificaciones de los videos que subimos. Las reuniones de los miércoles y domingos y todos los programas que se emiten por FM Visión los podés encontrar en nuestro canal Centro Nacional de Adoración Peguajó, nuestro canal en YouTube. Estábamos escuchando
el tema musical Tú de Darian González. Tú, ese tú es el Señor. Cuando hablamos de tú, estamos hablando con Él. Él es quien nos guía, el que entró por gracia a nuestras vidas, nos ha cambiado porque la palabra ha morado y mora dentro de nuestro. Escuchen esta frasecita. Muchos libros podrán informarte, pero solo la Biblia tiene el poder para transformarte. Así que la Biblia puede transformar. ¿Quieres transformar tu vida? Lee la palabra del Señor, que ahí vas a encontrar todas las respuestas a tu vida que estás necesitando. Continuamos. Recuerden que nos tienen que mandar algún textito, ya los vamos a leer, ya tenemos unos cuantos, así que cuando terminemos estos puntitos seguimos. Jorgelina. La palabra de Dios es viva y poderosa. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Leer la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay esquina de nuestra mente o de nuestro corazón que pueda escapar al poderoso escrutinio que se desata cuando pasamos tiempo leyendo y saboreando las dulces palabras de nuestro Padre Celestial. Tal es el poder vivo y transformador de su palabra. ¿Cómo es esto posible? Porque no son palabras simples, son palabras vivas, traen vida porque vienen de parte del Dios Todopoderoso. Si leemos la Biblia con corazones abiertos, al mover del Espíritu Santo, esa lectura nos cambiará, nos mostrará lo que debemos mejorar o dejar atrás, la condición real de nuestro ser interior y cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en nosotros. ¿Por qué decimos que la Biblia es viva y poderosa? Porque tiene vida. Algo que tiene vida es porque vive. Entonces la palabra tiene vida. Entra en tu vida cuando vos la escuchás o vos la lees, eso entra a tu corazón, te traspasa como una espada, te traspasa, te penetra y llega hasta tu mente y te llega también hasta las intenciones de tu corazón. Por eso las personas cambian. Por eso las personas cuando se acercan a la Biblia ya no son iguales, ya comienzan a pensar diferente, comienzan a vivir diferente, hablan diferente, porque esa palabra que tiene vida los ha transformado. Así que permítete escuchar la Biblia, acércate a la Biblia para que te transforme tu vida. La palabra de Dios es el mejor fundamento para la vida. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para tener una base firme y resistente en nuestra vida, lo prudente o sensato es obedecer la palabra del Padre. Así seremos como esa casa construida sobre la roca. Tendremos un fundamento sólido, fuerte y estaremos preparados para hacer frente a cualquier calamidad inesperada. La palabra de Dios es ese fundamento firme necesario para poder afrontar las dificultades y retos que se nos presentan en la vida. La vida trae tormentas inesperadas, enfermedades, desempleo, dolor, traición, promesas incumplidas. Pero en la Biblia encontraremos consejos para todas estas situaciones, ánimo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar las decisiones que agradan a Dios. Es tu decisión, amigo, amiga. ¿Dónde quiere construir tu casa? ¿Dónde quiere construir tu vida? ¿Dónde la quieres construir? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Vos tenés que buscar un fundamento sólido, un fundamento que cuando vengan las dificultades a tu vida, vengan las tormentas, la lluvia, el viento, es lo que nos pasa actualmente, nos pasa de todo en la vida, muchas circunstancias difíciles, muchos problemas, como decía Jorgelina, enfermedades, desengaños, desamores, cuántas cosas nos pasan, pero si tu corazón está afirmado en la roca, que es la palabra de Dios, podrá venir de todo, pero hay una firmeza que a vos te tiene arraigado a las promesas de Dios, a lo que Dios te dice. Entonces tu casa, tu vida espiritual no se va a desmoronar. Vos no te vas a caer, porque la fuerza del Señor, ese cimiento que es Cristo, que es Dios, que es la roca, te va a tener bien parada.
vos vas a decir, vendrá de todo, pero yo sigo de pie, porque la fortaleza de Dios es la que me sostiene. Por eso la palabra, hermanos, hermanas, amigas que me están escuchando, la palabra de Dios es tan perfecta, es tan inigualable, no hay nada ni nada que la pueda comparar. Así que espero que todos estos consejitos, todos estos tips que te hemos dado de la palabra, que es la palabra de Dios para nosotros, a vos te sirvan, a vos te ayuden para que te acerques a este maravilloso libro. Ahora queríamos mencionar todos los mensajitos que hemos recibido, gracias a Dios por las hermanas y hermanos que nos han mandado. Así que, a ver. Sí, así es. Mariela. Bendiciones para todos. Hermoso programa. Soy Estelita. ¿Otro? Enseñaos de tal modo a contar vuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Bendiciones, chicas. Este es uno de los textos de la Biblia que me acompaña. Soy hermana Marita. Qué lindo. Gracias, Mari. Hola, Isa, Jor y Mari. Hermoso tema de hoy. Mi versículo preferido es Isaías 40:13. Dios siga usando sus vidas. Las bendigo, Inés. Amén. Bendiciones, hermanas. Hermoso tarde para aprender y entender su palabra a través de ustedes. Escuchando y tomando apuntes, Mariela. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mariela. Qué lindos textos, chicas. Bueno, gracias por haberse enganchado con esta propuesta. ¿Tenemos algún otro? Saludos a Mujeres de Propósito, Marcelo. Gracias, Marcel. ¿Algún otro? Bendiciones, chicas, hermoso programa. Les mando un beso. Soy Andrea. Bueno, gracias, André. Bueno, les doy otra frase. Hermosa, escuchen. Alguien que ha escrito esto. He leído muchos libros de amor, pero ninguno se compara con la Biblia. El autor siempre trata de enamorarme desde el principio. Ay, qué lindo. Este es nuestro Dios. Desde que iniciamos a leer, Él siempre nos habla de su amor. Sí, Jorgelina. Conclusión. A ver, Mariela. Tenemos la conclusión. Jorgelina. Bueno. ¿Cómo seremos o en qué nos transformaremos si meditamos en la palabra? Mirá lo que dice la palabra, Mariela. Benditos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto está en el Salmo 1:3. ¿Me lo lees? Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá. Todo lo que hace prosperará. Amiga querida que nos estás escuchando, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna de nosotras que no quiera prosperar? No lo creo. Sin embargo, ¿cómo podemos lograrlo? De acuerdo al pasaje anterior, la manera es meditando en la palabra de Dios. Si la dividimos correctamente y le hacemos el enfoque de nuestra mente, entonces cualquier cosa que hagamos complacerá a Dios nuestro Señor, que proveerá de una mente en la que la palabra de Dios tendrá siempre el primer lugar. Así que, de acuerdo a este pasaje, prosperaremos y seremos bendecidas. Y como árboles fructíferos plantados junto a las corrientes de agua, siempre estaremos reverdeciendo. ¿Y cómo podemos ser prósperas y prudentes? Isabel, cuando Dios habló a Josué, ¿qué le dijo? Escuchen, es poderosa esta palabra. Josué capítulo 1, versículo 5. Es larguito, pero escuchen. Miren lo que le dice Dios a Josué y también te lo dice a ti, porque sabemos que la palabra no pierde vigencia, es también para vos y para mí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, es decir, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuchen.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observa cuán maravillosamente Dios motivó a Josué. Dios no es alguien que se queda a lo lejos sin entender la fortaleza y el consuelo que necesitamos, sino que es un Dios amoroso y cuidadoso. Observa también lo que le dijo a Josué, le dijo para siempre. Esto quiere decir, a donde quiera que vayas, prosperarás. Tenía que ser muy valiente y obedecer la ley que Moisés ordenaba, pero a pesar de eso tuvo la guía que necesitaba, la fortaleza que necesitaba. De hecho, él le dijo que tuviera cuidado y que no se apartara de lo que la ley le decía. Y además, también le dijo que si meditaba en ella de día y de noche, esto es, si la palabra de Dios era continuamente el enfoque de su mente, prosperaría y actuaría prudentemente. Esos entonces que Dios le dio a Josué en aquel mensaje se usan en el pasaje, demuestran que su prosperidad y prudencia eran condición sobre la posición de la palabra de Dios en su mente, el primer lugar. Ciertamente, solo si la palabra de Dios es el centro de nuestros pensamientos y actos, es que seremos prósperas y prudentes. Maravilloso. Así que la palabra de Dios es la que nos da sentido, la que nos anima. Y escuchen esta frase. No digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Así que si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia. Si no digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Dios te habla a través de una Biblia abierta, una Biblia que es donde las páginas son marcadas, donde la leemos, la analizamos, la estudiamos. Ahí Dios te está hablando en cada hojita. Sí. Aunque la lista aquí no termina, creo que es suficiente para demostrarnos la grandeza, la importancia y el valor de la palabra de Dios. También es suficiente para poner en claro los efectos maravillosos que esta palabra tendrá en nuestras vidas si la estudiamos, la ponemos en nuestro corazón y la mantenemos ahí viva. Muy bien. Estamos llegando y ya llegamos al fin de nuestro programa. Pero también queríamos hacer mención que también en este mes ha sido el mes del pastor, así que saludamos a nuestros pastores amados, porque ellos son los que nos transmiten esta palabra. Ellos son los que levantan la voz de Dios en cada reunión, en cada encuentro online que tenemos. Ellos se esfuerzan, nos dan la palabra, nos animan, nos motivan. Ellos levantan la palabra de Dios y nos transmiten a nosotros. Así que nuestros mayores agradecimientos, nuestros saludos a nuestros pastores, los amamos. Ha sido el Día de los Pastores, así que también en conmemoración a ellos este programa, porque son los que nos dan el aliento a través de la palabra de Dios. Dios los bendiga poderosamente, nos despedimos y hacemos una corta oración, Señor, en esta tarde agradecida por este programa. Que la palabra tuya, Señor, pueda hablar a los corazones todos los días. Que todos los que estén escuchando en esta hora puedan ser traspasados por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea el motivo de vivir de cada uno y que en ella puedan encontrar la respuesta que todos necesitamos para nuestra vida. Tú nos das respuesta porque tú eres la verdad, tú eres la vida y tus palabras son puras, sanas y verdaderas. Señor, te agradezco por este momento y que esta palabra se siga transmitiendo y se siga pasando a través de los años. Y gracias por este medio que tú nos das, Señor. Te doy gracias por todo. Amén y amén. Amén. Los bendecimos, esperándolos el viernes próximo en una nueva audición, con un nuevo programa, un nuevo tema a tratar. Bendecimos también y agradecemos a nuestro operador Mariano y a ustedes que están del otro lado. Los esperamos el viernes próximo. Chau, chau, los saludamos. Gracias, bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Hasta la próxima.